Yo quiero que usted me acompañe a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 11 aproximadamente. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso por eso? Y quiero compartir en esta mañana el mensaje que he titulado Poderoso Nombre. Yo quiero que repitas conmigo: poderoso nombre. Mira al que está a tu lado y dile: tenemos un poderoso nombre. Voltéate con el que tienes detrás y dile: tenemos un poderoso nombre. Iglesia, desde la antigüedad las personas sabían que el nombre era algo de suma importancia. El nombre que le daban a una persona que representaba su carácter, así como también el propósito que tenía esa persona. Le daban mucha importancia, tanto que aún en ciertas ocasiones vemos a Dios cambiar el nombre de varios de sus hijos por uno que fuera de acuerdo a su llamado, a su propósito o a la manera en la que Dios los veía. Un ejemplo de ello: Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, el de Josué por Israel. Dios a muchos les cambió el nombre para que ellos comenzaran a verse de acuerdo a la manera en la que Él los estaba viendo, pero también de acuerdo al destino, al llamado y al propósito que Él había determinado para ellos. Entonces, en la Biblia el nombre es tan importante porque no solamente revela identidad. Los judíos también lo consideraban muy importante porque no solamente le da identidad a sus hijos, sino para que fueran también por el trasfondo espiritual que representa o el significado que tiene ese nombre para sus vidas. Tanto, ¿recuerdan ustedes esa mujer llamada Noemí, que cuando pierde a su marido y a sus hijos se cambia el nombre y se lo coloca por Mara, que significa amargura? Porque para ellos era importante el nombre y representaba también la condición en la que se encontraban en esos momentos. Ahora, Dios eligió asignar a su hijo un nombre que representaría lo que él vendría a hacer a esta tierra. El nombre de Jesús fue escogido y dado por el mismo Dios. El nombre de Jesús significa Jehová salva, Salvador o Dios salva. Y este nombre describe su tarea y la asignación por la cual Él vendría a esta tierra. ¿Cuántos saben eso en esta mañana? Todos lo sabemos, ¿verdad? Mateo capítulo 1, vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mira lo que dice la palabra. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su asignación iba de acuerdo al significado que tenía su nombre, o el significado que tenía su nombre iba de acuerdo a la asignación y el propósito por el cual él venía a esta tierra. Ahora, si nosotros estamos viendo aquí el nombre Jesús o la palabra Jesús, por sí sola no tiene poder como tal. Lo que tiene poder como tal es aquel que está detrás de ese nombre. Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice que tiene el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Iglesia, y hay demasiado desconocimiento acerca del poder que hay en el nombre de Jesús. Ese maravilloso nombre nos ha sido dado a todos nosotros. Yo quiero que tú digas: ese maravilloso nombre me ha sido dado a mí. Vamos, dígalo, no me queden mirando. Ese maravilloso nombre me ha sido dado a mí. Amén. Ahora, ese maravilloso nombre nos ha sido entregado a nosotros.
a todos aquellos que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él en esta mañana? Ahora, iglesia, mientras tú y yo no consideremos, no entendamos el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús, nos vamos a estar perdiendo la oportunidad de movernos en lo sobrenatural. Te pierdes la oportunidad de movernos en milagros, en prodigios, porque hay poder en ese nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que toda la plenitud de Dios se recoge en ese nombre. Todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento están comprimidos en el nombre de Jesús. Jehová Shammah, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafa, todos. Jesús es nuestro pastor, Él es nuestro proveedor. Todos los nombres de Dios están comprimidos en Jesús. Ahora, ¿cuántos recuerdan ese pasaje cuando Dios se le presenta a Moisés en medio de una zarza y le hace el llamado para ir a Egipto, hablarle a Faraón y hablarle al pueblo y decirle que ha sido escogido por Dios para ser el libertador? Y Moisés le dice: Señor, cuando yo me presente delante del pueblo, ellos me van a preguntar ¿qué nombre de quién vengo yo? Y Dios le dijo: dile que yo soy, te envió. Diles que yo soy, te envió. Ahora, en este tiempo, cuando Jesús vino, Él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora Jesús, en Él se ha sido representado ese yo soy, ese gran yo soy del Antiguo Testamento. Cuando nosotros cantamos en este lugar, Yeshua, cuando cantamos poderoso nombre, sabemos y entendemos que todo el poder y la autoridad de Dios ha sido derramado, colocado, asignado en ese nombre. ¿Cuántos celebran en esta mañana? ¿Cuántos alaban a Dios? El nombre de Jesús tiene una triple grandeza, pues es reverenciado en el cielo por los ángeles, en la tierra por los hombres y aún en el infierno por los mismos demonios. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, en el mundo visible y en el mundo invisible. Jesús es el perfecto Hijo de Dios, que se sacrificó por todos nosotros para que pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora, después de ese acto en el que Jesús se entregó por todos nosotros, en el que Él mismo se ofreció para ir a la cruz a representarnos, porque los que teníamos que ir a la cruz éramos nosotros, pero no teníamos forma ni manera de hacerlo, porque el que tenía que ir a la cruz tenía que ser alguien sin pecado, sin mancha, y ninguno de los hombres calificaba. Nadie sobre esta tierra calificaba. Y la palabra dice: no hay justo, ni siquiera uno, ninguno. Todos estaban bajo condenación. Entonces Jesús dijo: yo voy, yo iré por ellos. Y por eso fue que Él se hizo hombre y fue a la cruz por todos nosotros. Se despojó a sí mismo por amor a nosotros. Dejó su trono de gloria, dejó de ser servido y ser adorado por los ángeles para venir a esta tierra y tomar la semejanza de un hombre como tú y como yo. Dime si eso no vale la pena de que nosotros estemos agradecidos de que el mismo Dios dejó los cielos para venir a esta tierra y hacerse como cualquier mortal para ir a la cruz y darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Y por eso Dios honró la vida de Jesús, dándole un nombre que está por encima de todo nombre. Ahora, la pregunta es: ¿cómo Jesús obtuvo su nombre? Jesús recibió su nombre de tres maneras o por tres maneras. Vamos a aprender en esta mañana. La primera forma: lo obtuvo por herencia. Diga conmigo: por herencia. Jesús recibió su nombre por el nacimiento, a través de la herencia de su padre. Hebreos, vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo
muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. Diga conmigo, de todo. Y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. O sea que recibió el nombre, ¿por qué? Herencia. Ahí mismo la palabra lo está diciendo. Así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Si no has entendido, no te preocupes, que ya te voy a ir explicando. Jesús heredó un nombre mayor que cualquier otro ser en el universo. Su nombre es mayor que cualquier rey, que cualquier presidente o líder sobre esta tierra. Su nombre es mayor que el nombre que cualquier ángel en el cielo. Jesús, como Hijo de Dios, es heredero de todas las cosas. Ahora, cuando hablamos de que Él obtuvo una herencia o una herencia más excelente, no quiere decir que la obtuvo después, porque es que realmente Él en el cielo era dueño y poseedor de todas las cosas. No tuvo la herencia cuando vino a esta tierra, porque la palabra dice que cuando Él vino, ¿qué hizo? Se despojó de absolutamente todo. Entonces tú te preguntarás, entonces ¿cuándo obtuvo Jesús esa herencia? Si me dice que no la obtuvo en el cielo, porque ya Él en el cielo era dueño de todo, era honrado y adorado, era Dios. Y tampoco la obtuvo en la tierra, porque en la tierra Él lo que vino fue a despojarse de absolutamente todo. Él se despojó de su gloria, Él se despojó de ser servido. Es más, de hecho, sus mismos atributos, Él nos los usó aquí en esta tierra, porque Jesús no operó como Dios, Él operó como un hombre bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden conmigo en esta mañana? Ahora, mira lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 1. Vamos a leer nuevamente el versículo 4 y el 5. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Estos versículos nos están mostrando cuándo fue que heredó Jesús su más excelente nombre. Cuando Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En ese momento, Él heredó ese nombre. Ahora, Dios está hablando de un día, el día en el que Jesús fue engendrado. Usted me dirá, no estoy entendiendo nada. No te preocupes, ya vamos a ir entendiendo. El día en que Jesús fue engendrado. ¿Cómo así, pastora? Él no es Dios. El día en que Jesús, quizás muchos estén pensando que fue cuando vino al mundo, cuando nació en Belén. De pronto te está pensando, bueno, sí, cuando vino al mundo, cuando nació en Belén. Ahí no fue cuando fue engendrado, porque es que Él preexistía con Dios. Él lo que hizo fue que tomó cuerpo, una forma humana, se hizo carne. Vaya conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era ¿quién? El verbo, hablando de Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios, refiriéndose a Jesús, que Él existía desde el principio, desde la eternidad. Estaba con Dios, pero también era Dios. Y el versículo 14 de allí de Juan, mire lo que dice. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra me está diciendo que ya Él existía desde antes. Eso es lo que se conoce como la preexistencia de Jesús. Ya Él existía desde antes de manifestarse en carne. O sea que no fue engendrado cuando vino a la tierra y fue
concebido en el vientre de María y nació en Belén. No fue allí a lo que se está refiriendo la palabra. Entonces tú te estás preguntando, entonces, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo realmente fue Jesús engendrado? Cuando fue levantado aquel día que resucitó de entre los muertos. Y ya vas a entender, te me estará diciendo, no estoy entendiendo nada. No te preocupes, hay revelación en esta mañana. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz, ¿sabes lo que sucedió? Tomó nuestro lugar, ¿verdad? Tomó la posición que tú y yo nos merecíamos. Jesús en la cruz se hizo pecado, dice la palabra. Ojo, Él no pecó, nunca pecó, pero todo el pecado de la humanidad recayó, ¿qué? Sobre Él. ¿Tú recuerdas esas palabras de cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras y de pronto no entendemos ni dimensionamos lo que estaba sucediendo en ese momento? Recuerda lo que te acabo de decir, que Jesús en ese momento, todo el pecado de la humanidad recayó sobre Él. Ahora, cuando recae el pecado de la humanidad sobre Jesús, en ese momento el Padre se distancia de Jesús. Por eso le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él se hizo pecado. En ese momento Jesús no solamente muere de manera física, sino de manera espiritual. Y ya te voy a explicar lo que sucede allí. Ahora, cuando estamos hablando de muerte, la Biblia habla de 3 tipos de muerte. Tome nota. 3 tipos de muerte. La muerte física, que esa es la que nosotros conocemos, cuando el corazón deja de latir, que ya la persona muere, esa es la muerte física. Hay un segundo tipo de muerte, que es la muerte eterna, o la que se llama la segunda muerte, que es cuando la persona es echada en el lago de fuego. Eso es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Pero también hay un tercer tipo de muerte, y es la muerte espiritual. Ahora, la muerte espiritual no es el final de la existencia. Porque mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Vaya conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de tener a Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Muertos cómo? En delitos y pecados. O sea, físicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, y dice que ahora en Él, cuando nacemos de nuevo, Él nos dio vida, nos hizo vivir. ¿Cuántos vivos hay aquí en esta mañana? A ver, ¿dónde están los hijos de Dios? A los que Él ha vivificado. Ahora, el espíritu de la persona que no tiene a Cristo no tiene comunión ni relación con Dios. Por eso esa persona está muerta espiritualmente. En Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, cuando Dios le dice a Adán, le dice, no vas a comer del árbol del bien y del mal. Dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este pasaje no está haciendo referencia a la muerte física, porque si tú miras, después que Adán come del fruto del árbol, él no cayó muerto ahí enseguida, físicamente, pero sí murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque perdió la comunión y la relación con Dios por causa del pecado. El pecado trae separación entre Dios y el hombre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, por cuanto todos pecaron, están como destituidos de la gloria de Dios. Hay separación. Entonces, cuando Adán peca, inmediatamente su naturaleza espiritual es cambiada. Él muere espiritualmente. Dice la palabra que el Señor se paseaba durante el día y tenía comunión con Adán. Pero después que Adán peca, ¿qué fue lo que sucedió? Adán inmediatamente se fue a esconderse. Y cuando Dios comienza a llamarlo y a buscarlo, dice, ¿dónde estaba? Señor,
tuve miedo y me escondí. Porque eso es lo que produce el pecado. Produce separación, produce vergüenza, produce separación entre Dios y el hombre. Y eso fue lo que ocurrió allí. Adán muere espiritualmente. Entra la separación allí entre Dios y el hombre. Y el único que podía venir a solucionar ese problema era Jesús. Porque se necesitaba la muerte de alguien. Porque para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y el Señor lo mostró allí mismo. Dice la Biblia que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Tomaron hojas de higuera y intentaron cubrir su desnudez. Eso representa que el hombre, en su afán de agradar y acercarse a Dios, va a buscar obras. Eso es lo que hace la religión, tratar de hacer cosas para poder obtener el perdón de Dios. Y nosotros no podemos obtener el perdón de Dios haciendo cosas. El perdón de Dios solamente se obtiene aceptando a Jesús, su sacrificio y su muerte en la cruz, su sangre preciosa que nos lava y nos limpia de todo pecado. ¿Y qué hizo Dios? Dios tomó un animal, lo mató, tomó su sangre, lo sacrificó, tomó su sangre, tomó esas pieles y con esas pieles algunos teólogos dicen que cubrió la desnudez de Adán y de Eva con esas pieles que quizás estaban destilando sangre en ese momento y les estaba diciendo desde ya que muy pronto vendría o él enviaría a alguno que ocuparía su lugar y derramaría su sangre y solucionaría para siempre el problema del pecado. Entonces, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús en la cruz no solamente murió físicamente, murió espiritualmente por ti y por mí. Cuando hablo de morir espiritualmente, ya me entendiste cuando te dije que hubo separación entre Dios y Jesús. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando recae todo el pecado, el Padre hace esto. Porque su Hijo se hizo pecado por nosotros y muere. Pero lo bueno de todo es que las cosas no quedaron allí. Jesús allí, cuando Dios lo levanta y lo resucita, en ese momento es cuando tiene por herencia ese nombre. No sé si tú recuerdas la palabra cuando llama a Jesús el unigénito Hijo de Dios. Ahí en el versículo que leíamos anteriormente, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y hay otros versículos del Nuevo Testamento donde lo llama el primogénito. Y te has preguntado por qué en algunas partes llama a Jesús el unigénito y por qué en otras el primogénito. Él era el unigénito Hijo de Dios antes de ir a la cruz. Si yo les presento a ustedes a Camila y les digo, mis hermanos, les presento a Camila mi unigénita. Les estoy dando a entender que es mi única hija. Pero si yo les digo, aquí les presento mi primogénita, les estoy diciendo, es la primera de mis hijos. Antes de su sacrificio en la cruz, antes de él resucitar, era el unigénito Hijo de Dios. Pero cuando él resucita de entre los muertos, se convierte en el primogénito. O sea que después de él tendría muchos más hijos. Y desde dentro de esos estamos tú y yo. En ese momento, cuando Cristo es levantado, allí es cuando es engendrado. Ya me estás entendiendo lo que te estoy queriendo decir. Cuando Cristo es levantado, es resucitado, es engendrado como el primogénito Hijo de Dios. A partir de ese momento serían muchos los hijos que vendrían para Dios a través de la muerte, la resurrección de Cristo. Cuando alguien nace de nuevo, su naturaleza espiritual es cambiada. Ahora es una nueva creación en Cristo.
¿Cuántos aquí han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Cuando tú naces de nuevo, tu naturaleza espiritual es cambiada. Antes estabas muerto, Él ahora te ha dado vida y tienes la naturaleza de Dios. Diga conmigo, yo tengo la naturaleza de Dios. Jesús experimentó muerte espiritual por todos los hombres. Tomó nuestro lugar cuando nuestros pecados recayeron sobre Él. Pero cuando fue levantado y resucitado, fue engendrado y en ese momento recibe nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y la segunda forma mediante la cual Él obtiene ese nombre es por conquista. Diga conmigo, por conquista. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús también recibe su nombre por el éxito, por la conquista que obtuvo en la cruz sobre todo poder del enemigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, cuando Él dice que Él despojó, quiere decir que desarmó a los principados, a las autoridades, los exhibió como un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que quiere decir allí, que los exhibió como un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades contra las cuales tú y yo estamos luchando hoy en día son las mismas que Jesús derrotó en la cruz. No, se lo voy a repetir. Los principados y las potestades con las que tú y yo nos enfrentamos hoy en día son las mismas que ya Jesús derrotó en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te estás enfrentando a un enemigo que ya Cristo venció por ti. Nosotros no podíamos, no teníamos forma ni manera. Él lo hizo por nosotros. Jesús enfrentó a Satanás y a todos sus demonios en su propio territorio y los venció. Porque cuando Jesús muere, ¿tú sabías que Él fue también a la profundidad del infierno? Allí se presentó, descendió a las profundidades del infierno, se presentó y le quitó la autoridad a Satanás que Él tenía sobre la muerte, sobre todo, se lo quitó, lo derrotó. Y cuando resucitó, Él fue llevado y elevado a una posición más alta, nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío. Él está por encima de todos ellos, lo derrotó en su mismo territorio. Cristo lo hizo por mí. Tú y yo no podíamos ir al infierno a enfrentarnos al enemigo. Él lo hizo por nosotros. Él triunfó, Él le ganó. En ese momento estaba aplastando la cabeza al diablo. Se estaba cumpliendo la promesa de Génesis 3:15, que vendría uno que le colocaría con su calcañar, con su talón, le aplastaría la cabeza al diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Tú y yo no tenemos ya necesidad de ir al campo del diablo para tomar lo que nos robó. ¿Cuántos se acuerdan que cuántas veces cantamos eso? Que al campo enemigo yo fui para tomar lo que me robó. Yo no tengo por qué ir al campo del diablo. Ya Cristo lo hizo por mí. Ya Él tomó lo que el enemigo me había robado. Y cuando me lo entregó, en el momento que acepté a Cristo como Señor y Salvador, todo lo que el diablo me había robado me ha sido devuelto. Yo le estaría dando un poderoso aplauso al Señor. Él nos representó. Él peleó ya esa batalla por ti. Te lo voy a repetir. Él te representó. Ya esa batalla Él la peleó por ti. Ya la conquistó. Ya la ganó. Yo lo que tengo que hacer es por la fe apropiarme de lo que ya me pertenece. Jesús ya lo hizo por nosotros. Por lo tanto, todo lo que el diablo quiera traer contra tu vida, como se llame,
ya Jesús lo conquistó por ti. En su nombre tienes poder para echar demonios. Todo lo que quiera venir contra ti, ya Jesús lo venció y lo derrotó. Él nos liberó de las potestades de las tinieblas o del poder del diablo. El diablo no tiene autoridad sobre los cristianos ni tiene autoridad sobre la iglesia. Se lo voy a repetir. El diablo no tiene autoridad sobre el cristiano ni sobre la iglesia. La única forma es que tú le des derecho legal. Pero mientras tú y yo nos mantengamos en completa obediencia al Señor, no tiene nada el diablo que hacer contra nosotros. Amén. Entonces, cuando entendemos esa verdad, cuando lo entendemos, cuando entendemos que su nombre nos pertenece y entendemos que tenemos autoridad porque Él nos las ha entregado. ¿Cuál es la otra forma mediante la que Jesús obtuvo ese nombre? Número 3, lo obtuvo por otorgamiento. Diga conmigo, por otorgamiento. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer nuevamente, versículo 9 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿Ya estamos allí? Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Le fue otorgado también por merecimiento. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Jesús fue quien dispuso voluntariamente ir a la cruz y morir por nosotros. Él fue el que se entregó. Por eso cuando cantamos que a Él no lo mataron, ni fue decisión de nadie, Él se entregó primero. De hecho, cuando lo fueron a buscar, Él mismo se presentó, yo soy el que ustedes están buscando. Él se entregó, porque Él fácilmente pudo haber hecho algo para ser librado en esos momentos de los soldados romanos, aún bajarse de la misma cruz, pero por su voluntad, Él decidió ir a la cruz por nosotros, porque el amor hacia todos nosotros fue lo que lo sostuvo en la cruz. Su amor por ti, su amor por mí, fue lo que mantuvo a Jesús en la cruz. Él lo decidió, Él pagó el precio, Él lo ganó, y por eso, por ese mérito, le fue entregado ese nombre. Dios hizo sentar a Jesús en un lugar más alto y maravilloso. Yo quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo del versículo 19. Efesios capítulo 1, vamos a leerlo del versículo 19, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra, a su derecha, en los lugares celestiales? Lo sentó como sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuántas cosas sometió? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Eso somos tú y yo, la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Poderoso esto. Dios hizo sentar a Jesús en un lugar más alto y maravilloso, a su mano derecha. Colocó todas las cosas bajo su autoridad. Lo hizo la cabeza de todas las cosas y lo dio por cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Iglesia, todo lo que Jesús hizo, toda la autoridad, todo el poder, todos sus logros están en su nombre. Te lo voy a repetir. Toda la autoridad, todo el poder,
Todos sus logros están en su nombre. Y la buena noticia es que su nombre nos ha sido dado. Tenemos derecho legal para usar el nombre de Jesús en contra de nuestros enemigos, usarlo en nuestras peticiones, usar el nombre de Jesús para adorar, usar el nombre de Jesús para alabar, usar el nombre de Jesús para pedir. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación de Cristo fue el premio, le fue otorgado. Fue el premio que recibió del Padre por haber vencido. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Porque Él no se quedó en una tumba, Él resucitó. Cristo venció a Satanás. Cristo venció al mundo. Cristo venció al mundo, por eso tú y yo no tenemos que tener temor de nada de lo que se quiera levantar contra nosotros. Cristo nos dio, o Él obtuvo la victoria, y ahora esa victoria es nuestra. La victoria es tuya. La victoria que Él obtuvo ya nos las ha entregado a nosotros que somos su iglesia. Fue Jesús quien conquistó. Él ganó sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el sepulcro, y nos ha dado el privilegio de usar ese nombre. Tenemos derecho como hijos de Dios para usar ese nombre. En el nombre de Jesús hay un poder que muchas veces la iglesia desconoce. Y por eso no está disfrutando de los beneficios que le pertenecen. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Tenemos derecho legal para usar su nombre, porque Él nos los ha dejado. Y Satanás, iglesia, está obligado a respetar el nombre de Jesús. Satanás está obligado a respetar el nombre de Jesús, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Mire lo que dice Marcos capítulo 16. Vaya conmigo, Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. El mismo Jesús dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Cuántos creen aquí? Dice, en mi nombre. ¿Cómo dice? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cómo es que tú y yo vamos a echar fuera los demonios? En el nombre de Jesús. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas, ¿qué? Lenguas. El mismo Jesús lo estaba diciendo. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces yo no entiendo cómo hay muchos que atacan y dicen que para este tiempo nosotros no podemos hablar en lenguas. Si el mismo Jesús lo está diciendo. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Hablando de lo que es el derramamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, el 18. Quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañará. En mi nombre impondrán las manos, ¿qué? Sobre los enfermos, ¿y qué sucederá? Sanarán. Aleluya. Yo estaría dándole un aplauso al Señor. Tenemos derecho y autoridad de usar el nombre de Jesús. Y cuando el diablo se levante contra mí, en el nombre de Jesús yo tengo autoridad para reprenderlo y echarlo fuera. No tenga miedo. La única forma que puede tener miedo es que usted o la persona esté mal, o le haya dado cabida al enemigo, le haya abierto puertas, que esté en pecado. Pero si yo como hijo de Dios estoy caminando en obediencia a Él, yo no tengo por qué tener temor a nada. Yo no tengo por qué tener temor
que esté viendo sombras que me están persiguiendo. Yo no tengo por qué tener miedo que estoy sintiendo en la noche, que me están jalando la sábana, que me jalan el pie, que me jalan el cabello, que se coloca una figura grandísima delante de mi cama. No tenga miedo. Diga: en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera. Tú no tienes arte ni parte en mi vida, ni en mi casa, en mis hijos, ni en mi familia. Tienes autoridad. El nombre de Jesús te ha sido entregado. Úsalo, iglesia. Úsalo. Es el nombre de Jesús que el diablo tiembla y huye, porque le estás recordando a aquel que lo derrotó en la cruz, aquel que le quitó toda autoridad. No tengan miedo de imponer las manos sobre alguien que está enfermo. Pastor, es que yo no tengo el don de sanidad. Ahí no está diciendo que es para los que tengan don de sanidad, ni para un evangelista, ni para un pastor, ni para un profeta. Dice: a los que creen, estas señales los seguirán. ¿Cuántos creen en esta mañana? ¿Cuántos creen en Él? ¿Cuántos le han recibido como su Señor y Salvador? ¿Cuántos hijos de Dios? Yo pregunto: ¿dónde está la iglesia en esta mañana? Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Todas las cosas han sido puestas debajo de tus pies. Tienes autoridad, tienes derecho, y eso te quedó escrito en notaría, sellado, autenticado, que tenemos derecho legal para usar su nombre. En su nombre hay poder. En su nombre hay sanidad, en su nombre hay liberación, en su nombre todo ataque de las tinieblas yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Tienes derecho, tienes autoridad para usar el nombre de Jesús, iglesia. Coloca las manos sobre los enfermos y declara sanidad en el nombre de Jesús. No eres tú, es en el nombre de Jesús que hay poder. Hace unos días, lo que fue la madrugada del jueves, pasamos una noche terrible, porque desde las 12 comenzaron a quitar la luz. Se iba, venía el rato, y cuando ya uno estaba cogiendo sueño, volví y la quitaban. Y ustedes saben, con estos calores eso es terrible. A las 2 de la mañana recordé con un dolor fuerte aquí. Yo no sé cuántos han sufrido esos dolores del colon, cuando se retuerce, que uno siente que se le va a reventar algo por dentro. Y ese dolor tan horrible, y todo el mundo privado y dormido en mi casa, sin luz, a las 2 de la mañana. Y me voy al baño y ese dolor lo sentí en las piernas. Y yo, ya del dolor tan fuerte, y tenía ganas de vomitar, yo me quería tirar en el suelo. Y yo decía: Señor, no tengo ni una pastilla, porque la que me tomo cuando siento que el colon se me inflama, no la tengo. Y salir a esa hora sin luz a buscar pastillas. Y algo dijo dentro de mí: oye, ¿y tú por qué no usas la autoridad para que declares sana? Me puse las manos allí en medio de dolor y dije: en el nombre de Jesús soy sana ahora, y este dolor se va. Y sentí el cólico más duro. Y dije: en el nombre de Jesús ahora se va ese dolor. Con calor, sudando frío, con un dolor, con ganas de vomitar, y comencé: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el dolor se me fue. Te digo una cosa: ese dolor no se quita al menos que uno se tome una pastilla. Y se fue. Me vino un alivio y me acosté. Y la bendición fue completa, porque enseguida llegó la luz. Iglesia, ¿qué te quiero decir con esto? Tenemos derecho, autoridad de usar el nombre de Jesús. Cuando yo estaba viendo esta clase, en mis clases de rema, la clase se llama El nombre de Jesús. Yo me acuerdo, porque esto me quedó aquí, que el maestro comenzó en un momento a orar, y él solamente decía: repita conmigo: Jesús, 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 Jesús. Y yo comencé allí, mientras escuchaba la clase, a repetir el nombre Jesús, Jesús, Jesús. Y comencé a sentir algo tan lindo que me quebranté y comencé a llorar. Nunca había experimentado que mientras pronunciaba el nombre de Jesús, yo me quebrantaba, porque en su nombre hay poder.
Cuando nosotros mencionamos su nombre, las atmósferas cambian. Cuando mencionamos su nombre, los milagros suceden. Cuando mencionamos su nombre, las sanidades ocurren. Cuando mencionamos su nombre, hay poder. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Colóquese de pie.